con esa actitud de alegría vamos a abrir la palabra de Dios. Libro del profeta Amós, capítulo 8, versículo 11 al versículo 13. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios para siempre. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errante de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hoy nos permites tener esta palabra con nosotros, tenerla en nuestras manos, escucharla con nuestros oídos, grabarla en lo profundo del corazón. Esta palabra poderosa, esta palabra gloriosa que tú le has dado al hombre para que se rija por ella, esta palabra que nos da las normas cómo vivir delante de Dios. Yo en esta noche te pido, Señor, que hables a nuestras vidas bajo el poder de ella misma. Oh bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ponerse cómodo, amado hermano. Vamos a hablar basado en esta palabra. Los que ignoran la palabra de Dios sufrirán. Los que ignoran la palabra de Dios sufrirán. Dios, el Dios del cielo, dio su palabra a los hombres, porque Él sabe que el hombre necesita su palabra, porque es la palabra la que nos dice de dónde venimos y a dónde vamos. Es la palabra la que nos muestra quién fue el que nos hizo, quién fue el que nos dio vida, quién fue el que nos formó, quién fue el que permitió que tú y yo viniéramos a este mundo. La Biblia dice que es Dios. Es la palabra la que nos muestra que el hombre ha sido formado del polvo de la tierra y quien lo hizo fue Dios, que lo hizo ser un ser físicamente, pero que también le dio un ser espiritual. Porque lo que el hombre tiene dentro de él salió de los pulmones de Dios, vida espiritual. Y fue el hombre un ser viviente. Bendito sea Dios para siempre. Por eso estamos aquí. Y Dios le dio mente al ser humano. ¿Para qué esa mente? Porque esa mente tú y yo la necesitamos. Esa es la computadora que tú y yo tenemos, que tiene la capacidad de almacenar todos los archivos de Dios, que tiene la capacidad de almacenar todo lo que Dios le manda. Bendito sea Dios para siempre. El hombre, Dios le dio mente, a la mujer Dios le dio mente para que pueda retener, para que pueda pensar, para que pueda meditar, para que pueda allí evaluar cómo está delante de Dios y qué es lo que dice Dios y manda Él en su bendita palabra. Bendito sea Dios para siempre. Pero la Biblia nos muestra que en todos los tiempos ha habido gente que ha despreciado la palabra de Dios. Hombres, generaciones que han tenido en poco la palabra de Dios. La Biblia nos habla de una generación que fue destruida en el pasado.
No estaba la Biblia como tal la tenemos nosotros ahora, pero había un mensaje que un anciano predicaba. Dios le dijo a aquel hombre que preparara un arca, porque iba a venir un diluvio, iba a venir un juicio universal sobre toda la tierra, por causa del pecado de los hombres sobre la faz de la tierra. Aquella palabra tal vez Noé no la tenía escrita, o tal vez la escribió, lo que Dios le dio a saber lo que iba a acontecer. Y aquel anciano predicaba este mensaje, aquel anciano hablaba ese mensaje, pero los hombres de aquella época despreciaron la palabra que salía de la boca de Noé. Esa palabra no era la de Noé, esa palabra no era la del anciano, era la palabra que había venido del cielo, era la palabra del Dios vivo que le había dicho a Noé lo que iba a venir sobre el mundo. Esa generación le dio la espalda a Dios, esa generación no quiso escuchar la voz de Dios, y el anciano predicaba. Lo tildaban de loco, lo tildaban de una persona que molestaba la intranquilidad de la gente, que por qué aquel mensaje que los dejara vivir tranquilos, que ese mensaje los perturbaba, que ese mensaje los intranquilizaba, que ellos querían vivir su vida tranquila. Pero Noé les decía: miren, hay que cambiar de actitud, miren que Dios está airado, miren que el juicio de Dios viene, miren que Dios me habló y dijo que venía su juicio sobre la tierra y que tienen que prepararse, que tienen que cambiar de vida, que tienen que cambiar de actitud si quieren escapar del juicio que se avecina. Bendito sea Dios para siempre. Por eso vemos hoy en día que hay mucha gente que se incomoda, hay mucha gente que aborrece la Biblia, hay mucha gente que ignora la Biblia, hay mucha gente que ignora la palabra de Dios, la menosprecia. ¿Sabe por qué la menosprecian? Porque la palabra de Dios los exhorta que tienen que cambiar. La palabra de Dios les dice que tienen que dejar sus malos caminos. La palabra de Dios les dice que tienen que cambiar de vida. La palabra de Dios les dice que sus caminos son torcidos. La palabra de Dios les dice que Dios los va a juzgar por lo que están haciendo. Y hay mucha gente que al escuchar esta palabra se empurece en contra la Biblia, se empurece en contra Dios. Estamos viviendo esos días, iglesia. Estamos viviendo una sociedad que se está levantando contra la Biblia, aborrecedores de la Biblia. Pablo dijo que era gente desobediente, contumaz, rebeldes, ingratos, impíos. Pablo habla de esa generación que se levantaría en los últimos días. Y ya lo empezamos a ver. ¿Por qué? Porque la Biblia les dice: si Dios los incomoda es porque los ama. Si Dios los incomoda con su palabra es porque Dios no quiere que se pierdan. Si Dios los amonesta es porque quiere que cambien. Porque Dios no quiere que el impío perezca. Dios quiere que todo mundo proceda al arrepentimiento. Dios quiere que todos cambien de vida para que no se pierdan, sino que tengan la vida eterna. Bendito sea Dios para siempre. Dele gloria al que vive para siempre. El Salmo 50, versículo 17 dice: pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras, dice el Señor. Tú aborreces la corrección. Hay gente que aborrece la corrección de parte de Dios. No quieren que se les corrija, no quieren que se les amoneste, no quieren cambiar de vida. Echan a espaldas la palabra de Dios como si no fuera con ellos, como si ellos no vivieran sobre la tierra y un día tuvieran que partir. Se les olvida que su tiempo es breve, se les olvida que su tiempo
pasa como una sombra por este mundo y que Dios nos llama porque tenemos que ponernos a cuentas con Él. Bendito sea Dios para siempre. El profeta Zacarías dice, capítulo 7, versículo 2, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Mire cómo está poniendo la gente el corazón en este último tiempo. Hay mucha gente que el corazón se le está endureciendo. Esto le aconteció al pueblo de Israel. Cuando Dios les enviaba el profeta, cuando Dios les amonestaba, porque estaban rebeldes, porque habían dejado el camino de Dios. Tanto los que tenían la ley, tanto el rey como el pueblo se habían pervertido. Llegaron a tal punto que no quisieron escuchar la voz de Dios. Era imposible que la palabra de Dios les penetrara. Dice que su corazón se volvió como un diamante. El diamante es uno de los metales más duros para perforarlo. Así era el corazón de esta gente. Y así hay gente que tiene el corazón duro. Hay gente que no le permite a Dios ni a su palabra entrar en sus vidas, sin saber que con esa actitud lo que están ellos haciendo es que venga el juicio de Dios sobre ellos. Mas Dios no quiere eso. Mas Dios quiere un corazón abierto. Mas Dios quiere un corazón que lo anhele, un corazón que le dé gloria, un corazón que le glorifique, que lo exalte y que le dé honra. La Biblia dice que despreciaron su palabra y Cristo también fue despreciado. Hay gente que desprecia al Cristo de la gloria. Cristo fue despreciado por muchos en el pasado. La Biblia dice que cuando Jesús llegó a la región de Gadara y hizo una misericordia con un hombre, dice que toda la ciudad de los gadarenos se reunió y dice que vinieron a él y le rogaron que se fuera de sus contornos. Dice la Biblia que le rogaron que se fuera. Mire, cuando uno va de paseo o va de visita a algún lugar, tal vez algún familiar le haya dicho, oye, quédate, ¿para qué te vas tan rápido? ¿Te vas mañana o te vas pasado mañana? Hay gente que le ha rogado, quédate, no se vaya tan rápido. Pero dice la Biblia que a Cristo le rogaron para que se fuera de sus contornos. Hay gente que no le dio cabida al Cristo de la gloria. Esta gente prefirieron los puercos que a Cristo Jesús. Esta gente prefirió su empresa, prefirió su trabajo que Cristo Jesús. Cristo tal vez no quería irse, pero como que le rogaron tanto, lo despreciaron y se fue. Se montó en la barca y se fue. Cristo quería hacer grandes cosas en aquella región. Cristo quería salvar a muchos. Cristo quería llevar la palabra de vida a esa región para que muchos fueran salvos. Pero le dijeron que se fuera. Así hay mucha gente hoy que desprecia a Cristo. ¿Por qué lo desprecian? Lo desprecian por su negocio, lo desprecian por la vida que llevan, lo desprecian por la vida pasajera que llevan, lo desprecian porque dice, yo soy joven y yo tengo que gozar la vida. Yo te digo una cosa, no desprecies a Cristo. Una de las mejores épocas para servirle a Cristo es la juventud. Aprovecha la juventud porque ella se va y no vuelve. Un día nosotros también fuimos jóvenes, 18, 20 años, pero la juventud va pasando y se va acabando. Por eso tú tienes que aprovecharla, no la malgastes. Dile a Cristo, entra en mi vida, yo quiero quedarme contigo y que tú te quedes conmigo. Bendito sea su nombre para siempre. Hubo gente que lo despreció.
El pueblo de Nazaret lo despreció. Los gobernantes y los principales sacerdotes lo despreciaron. Le dijeron: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Prefirieron un homicida que a Cristo Jesús. Despreciaron al Hijo de Dios, despreciaron la vida eterna. La nación judía lo despreció. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y vemos hoy en día gente que lo desprecia. Pero Jesús dijo en Juan 12:48: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Si tú rechazas a Cristo, si tú menosprecias su palabra, esa palabra que tú has escuchado, esa palabra que tú has escuchado un sinnúmero de veces, ella será el juez en aquel día. Ella va a juzgar a todos aquellos que la escucharon, pero que no quisieron obedecer a la voz del Cristo de la gloria. Bendito sea Dios para siempre. Pero también nos muestra la Biblia que en todos los tiempos ha habido gente que ha amado a Dios y su palabra. La Biblia dice que Noé caminó con Dios. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. La Biblia dice que Dios llamó a un hombre llamado Abraham, lo llamó. Un hombre idólatra que adoraba ídolos. Y escuchó la voz de Dios un día. Y aquel hombre se dio cuenta que ese Dios que lo llamaba, ese Dios hablaba. Que ese Dios hablaba, que ese no era un Dios mudo como los que él adoraba. Y Abraham se convirtió en un amigo de Dios, en un hombre que amaba, glorificaba y servía al Dios de la gloria. Bendito sea Dios para siempre. Ese es lo que Dios quiere contigo y conmigo. Bendito sea su nombre. En todos los tiempos ha habido gente que también ha amado a Dios, iglesia. En este tiempo nos tocó a nosotros y estamos aquí por su misericordia. Estamos aquí porque un día usted y yo escuchamos esta palabra. No sé en la condición que usted escuchó esa palabra cuando Dios le habló. No sé qué rumbo tenía usted ni a dónde iba, pero Dios lo alcanzó por su misericordia. Y usted está aquí en esta noche por Él y por su gracia que es infinita. Usted y yo estamos aquí, ¿sabe por qué? Porque un día escuchamos esa palabra. Esa palabra nos transformó. Porque muchos de los que estamos aquí vivíamos una vida miserable. Muchos de los que estábamos aquí en esta noche, algunos estábamos hundidos en la caneca de la basura. Muchos de los que estaban aquí, muchos nos daban peso por nosotros. Éramos viciosos, alcohólicos, borrachos, parranderos, sinvergüenzas, adúlteros, fornicarios, mentirosos, idólatras. Adorábamos ídolos. Muchos adoraban a cualquier Dios, pero un día escuchamos esta palabra y esta palabra nos dijo que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aleluya. Y comprendimos que solo hay un Dios que se debe adorar, que se llama Jehová Dios de los ejércitos, que se llama el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Donde esta palabra ha llegado, ha hecho maravillas. Donde esta palabra ha llegado, ha alcanzado a miles, ha transformado a miles. Hogares transformados, vidas transformadas. ¿Quién puede hacer eso, hermano? Eso no lo puede hacer el psicólogo. Eso no lo puede hacer nadie en esta vida. Esto solamente lo puede hacer Dios a través de su santa palabra. Porque la palabra de Dios es viva, dice la Biblia.
y es más cortante que toda espada de doble filo. Y esa palabra un día cambió nuestras vidas, y por ella tú y yo estamos aquí en esta noche. Por ella tú y yo estamos aquí dándole gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Esa palabra ha transformado miles y miles de personas. Dicen que llegó un hombre una vez a una playa en una embarcación. El hombre americano llegó del barco y se bajó del barco y fue al dueño de la tribu de aquella playa. Y aquel hombre tenía la Biblia en la mano. El jefe de la tribu estaba con la Biblia en la mano. Y aquel marinero le dice: ¿usted todavía también cree en esos cuentos de mentira que se han inventado los misioneros? ¿Usted también cree en eso?, le dijo el marinero al jefe de la tribu. Y el jefe de la tribu le dice: ¿ve usted aquella piedra que está allá? Y le dijo: sí, la veo. En esa piedra matábamos a todos los que venían a esta playa. Y no solamente los matábamos, sino que los comíamos. Si esta palabra de mentira que usted dice no hubiera cambiado mi vida y la vida de esta tribu, ya lo hubiéramos matado y lo estuviéramos asando a usted también. Porque esa palabra cambió nuestras vidas. Esa palabra transformó nuestras vidas. Esa palabra nos hizo diferentes. Esa palabra cambió nuestro corazón. Bendito sea Dios para siempre. Es la que tiene el poder para transformar al más vil pecador. Mire cuánta gente homosexuales que han vivido una vida hundida, y la palabra de Dios los ha hecho libres. Lesbianas, y Dios las ha cambiado, las ha salvado. Drogadictos, y la palabra de Dios los ha hecho libres. Alabado sea el nombre del Señor, porque la Biblia no es cualquier cosa. La Biblia es la palabra de Dios, y ella es viva porque viene de un Dios vivo. Es la palabra que es viva. Bendito sea Dios para siempre. Amós nos habla, el profeta Amós nos habla en el versículo 11 de una sequía espiritual. De una sequía que hay en el corazón del hombre cuando no tiene a Cristo, cuando no tiene la palabra de Dios. El profeta está hablando de una sequía que iba a venir sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué iba a venir esta sequía espiritual? Porque la nación le había dado la espalda a Dios. El pueblo de Israel se había olvidado de la ley de Dios. Se habían convertido en una nación materialista. Lo que les importaba era el dinero. Vendían a sus hermanos por precio. Eran injustos. Hacían cuanta clase de males. Pero Dios estaba mirando la condición de esta gente. Y Dios les habla por medio del profeta que les iba a venir el juicio de Él por cuanto estas cosas estaban haciendo. Viene la sequía espiritual. Tienen el profeta, tienen mi palabra abundando en medio de ustedes. Pero un día no la van a escuchar. Un día la van a anhelar, pero no la van a escuchar.
porque un día serán llevados cautivos a otras naciones, anhelarán escuchar mi palabra, pero no van a poder escuchar la palabra de Dios. El profeta habla de una sed espiritual, una sed que hay en el alma del ser humano cuando no tiene la palabra ni a Cristo en su alma. ¿Sabe, amada iglesia? Ahora están los recursos espirituales. Ahora hay una abundancia espiritual. Dios se mueve en medio de su pueblo. Dios se mueve en medio de la alabanza. Dios se mueve en medio de su palabra. ¿Sabe por qué? Porque Dios todavía está. Porque su presencia todavía está. Porque su Espíritu Santo todavía está. Porque su palabra todavía está. Y porque la iglesia todavía está. Oh, bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Entonces tenemos recursos espirituales. No hay por qué andar seco. No hay por qué andar sedientos. Usted que está aquí en esta noche, que su alma se siente con sed, venga esta noche que aquí está la fuente de vida. Venga esta noche que aquí está la fuente inagotable de vida. Aquí está el Cristo de la gloria y su palabra. En esta noche, para llenarlo, para llenarla, bendito sea Dios para siempre. Alabado sea Dios. El alma del ser humano no se llena con cosas materiales. Dice el profeta que va a haber comida. Y posible va a haber agua, pero no va a haber lo que sacie su alma. Yo quiero decirle a usted en esta noche que las cosas materiales no llenan el alma. Hay gente que tiene cosas materiales y en abundancia las tiene, pero se sienten vacíos. Hay gente que tiene carros lujosos y al par de días quiere vender ese y comprarse otro. Se compra una moto nueva y al par de días ya no le gustó esa, quiere otra moto. Compran una casa y ya no se bañaron en ella, quieren otra. Porque el hombre no está satisfecho. Porque las cosas materiales no pueden llenar el corazón del hombre. Yo quiero decirte algo en esta noche. El alma del hombre es tan grande que no la puede llenar ningún bien material. El alma del hombre solamente la puede llenar Dios y su palabra. Dios y su palabra es el único que puede llenar el alma del ser humano. Bendito sea Dios para siempre. Por eso David el salmista dice: mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El alma del ser humano necesita la fuente de vida. David decía: ¿cuándo vendré? Mi alma tiene sed del Dios vivo. David tenía oro en abundancia, David tenía plata en abundancia, pero esas cosas no lo llenaban a él solo lo llenaba la presencia de Dios y su palabra. Iglesia, el único que nos puede llenar es Dios a través de su palabra, porque es la palabra que tiene el poder para satisfacer nuestra vida. Es la palabra la que nos llena, es la palabra la que nos alimenta, es la palabra la que nos sustenta. Bendito sea Dios para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús le dijo a la mujer samaritana:
si tomares del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. Escuche. El agua que Cristo ofrece es su palabra. Es su palabra. Su palabra nos llena. Su palabra nos satisface. Bendito sea Dios para siempre. Cristo es la fuente de agua viva. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide agua, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cristo es la fuente de agua viva, iglesia. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de lo profundo de su corazón, correrán ríos de agua viva. Esto decía del Espíritu que había de recibir todos aquellos que recibieran a Cristo Jesús. Todo el que tiene a Cristo tiene una fuente de agua viva. Todo el que tiene a Cristo tiene una fuente dentro de él. Y por momentos usted siente esa corriente, aleluya. Cuando usted adora a Dios, cuando usted, aleluya, se conecta con Él, usted empieza a sentir las corrientes que están dentro de usted. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Es esa corriente que ministra, esa corriente que fluye, esa corriente que tú sientes que corre dentro de ti. Esa es agua viva, es el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Qué bueno es el Señor. El profeta también nos habla de una pobreza espiritual. ¿Sabe, amado, lo que les decía hace un momento? Ahora hay riquezas espirituales disponibles. Ahora la gente puede acudir y escuchar y aceptar a Cristo y su palabra en su corazón. Pero el Señor dijo claramente: vienen días, va a venir un tiempo en el futuro. No sé si estemos nosotros para ese tiempo o estemos en el filo. Pero va a venir un tiempo muy terrible, amada iglesia, donde la gente querrá escuchar la palabra, pero ya va a ser demasiado tarde. Ya no lo va a escuchar con la facilidad que tiene, que la escucha de varias maneras. Y aún la desprecia. Mas Dios quiere que aprovechemos el tiempo, porque los días que vienen son malos. Los días que vienen son malos. Dios quiere que aprovechemos el tiempo. Bendito sea su nombre para siempre. El profeta nos habla de un hambre, de una pobreza espiritual. Habrá dinero, pero no habrá vida espiritual. La Biblia dice que había una iglesia que era rica, pero era pobre. Era la iglesia de la Odisea. Esta iglesia dijo: nosotros somos ricos y de ninguna cosa tenemos necesidad. Y el Señor le manda a decir: ¿no sabes que eres un pobre, ciego, miserable y desnudo? Era una iglesia rica, pero era pobre. ¿Sabe por qué era pobre? Porque habían dejado la palabra de Dios. Habían dejado de obedecer la palabra de Dios. La palabra es la que nos enriquece espiritualmente. ¿Sabía usted, iglesia? La palabra es la que enriquece la vida del cristiano. La palabra es la que te muestra el camino por donde andar. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero la Biblia te muestra que hay un camino, y ese camino se llama Cristo Jesús. Y ese camino te lleva al cielo. Pero ¿qué dice la palabra? Que mucha gente menosprecia ese camino y prefieren andar por el camino espacioso, por el camino que les parece bien, pero ese camino los lleva a la muerte. Pero la Biblia nos muestra el camino. La Biblia nos alumbra el camino para que usted y yo no andemos en oscuridad.
para que usted no ande en oscuridad. En estos momentos hay mucha gente que está yendo a la oscuridad. ¿Sabe por qué? Porque van sin luz y a las tinieblas yacen. Mucha gente que ha despreciado la Biblia, y la Biblia es la luz que ilumina su camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y la gente la menosprecia, y Dios quiere alumbrar el camino. La palabra es la que nos enriquece espiritualmente. La palabra es la que nos enseña. Nos enseña que debemos amar a Dios. Nos enseña que debemos honrarlo. Nos enseña que debemos amarlo con todo el corazón. Nos enseña que debemos amarnos los unos a los otros. ¿Sabe por qué es la Biblia la que nos enriquece? Porque ella es la que nos enseña cómo vivir. Es la que nos enseña que tenemos que perdonar. Es la Biblia la que te enseña que tenemos que perdonar. Es la Biblia la que nos enseña cómo debemos comportarnos. Bendito sea Dios para siempre. Es la Biblia la que nos enseña. Es la Biblia la que nos corrige. Es la Biblia la que nos enriquece espiritualmente. Es la que nos prepara. Es la que nos forma. Bendito sea Dios para siempre. Alabado sea el nombre del Señor en esta noche. La prosperidad de una nación, un pueblo, una familia, viene de la palabra del Señor. Cuando un pueblo deja la palabra de Dios, camina sin rumbo y sin dirección. Cuando una familia deja la palabra de Dios, va sin rumbo y sin dirección. Cuando un hombre o una mujer le da la espalda a la palabra de Dios, camina sin rumbo y sin dirección. Como un barco sin timón, llevado por las olas de un lado a otro, golpeado por los vientos de la vida de un lado para otro. Pero cuando tú y yo nos dejamos regir por la palabra de Dios, vamos al puerto seguro. Vamos caminando lentamente, pero a paso lento pero seguro, con aquel que nos llamó. Bendito sea Dios para siempre. Iglesia, nunca debemos menospreciar la palabra de Dios. Debemos amar la palabra de Dios. Debemos guardar la palabra de Dios. Debemos atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Y más en estos tiempos, porque usted y yo no sabemos lo que ha de venir en el futuro. Pero Dios quiere que lo amemos y que amemos su palabra.